Yo como esposa, antes de recibir el Espíritu Santo, yo era muy corajuda, impaciente, yo no tenía paciencia para nada, humillaba mucho a mi esposo, tomaba decisiones sin preguntar a mi esposo su opinión. Yo quería hacer las cosas como, o sea, yo lo quería hacer. Tenía o sea, un carácter muy fuerte, por traumas que yo había pasado, por todo el odio, todo el trauma que yo, tenía del pasado. Yo me la traje a este matrimonio, y yo me desquitaba con mi esposo. Una vez, llegué a la casa y él no estaba y no sabía dónde se había ido y pues se me vino a la mente, o sea, lo peor, pues, y cuando llegó a la casa, pues le empecé a gritar y eso, y pues hasta le cacheteé porque yo no iba a aceptar sentirme humillada, sentirme menos. No sabía otra manera cómo desquitarme, cómo sacar todo eso que yo cargaba dentro. Hablamos de separarnos porque pues yo ya no, también, o sea, no aguantaba y él tampoco ya no aguantaba mi carácter. En vez de traer la felicidad a nuestro matrimonio, pues era la guerra, era la desunión que teníamos en la casa y eso no era bueno para nosotros, para mi esposo. Yo recibí una invitación a la Iglesia Universal y cuando empecé a hacer mis cadenas aquí en la Iglesia Universal, o sea, Dios, el Espíritu Santo, me fue guiando, o sea, fui bautizada con el Espíritu Santo y ahora yo soy una esposa muy cariñosa, le pedí perdón a mi esposo por todo lo que yo había hecho. Primeramente, cuando recibí el Espíritu Santo, Dios completamente cambió, transformó mi carácter. Todo el odio, todo el pasado, toda la trauma, lo que yo cargaba de mi niñez, la violación, todo, yo logré hasta perdonar a la persona que me lo hizo y ahora pues es un cambio total, o sea, hay mucha comunicación con mi esposo en mi casa, o sea, en mi hogar. Ahora somos muy, muy, muy unidos, todo hacemos juntos. O sea, ahora ya nos podemos reír del pasado porque pues sí, o sea, se ve el de antes y el después.